El chirrido seco del rotulador contra la pizarra interrumpió la soberbia voz del coronel Thorne y dejó a toda la sala en un silencio incómodo. En la cámara de situación de la base férrea de hierro, 14 ingenieros, todos vestidos con uniformes de vuelo verdes, habían pasado semanas intentando descifrar por qué el Spectre F-39 caía en espiral mortal tras la falla de su motor izquierdo. Simuladores inútiles, reportes técnicos confusos, millones de créditos ardiendo en el presupuesto. Y Thorne, con el pecho hinchado más por ego que por horas de vuelo, se deleitaba en su papel de experto. Lo que necesitamos, dijo, caminando frente a la pantalla con telemetría parpadeante, es un piloto de verdad, no otro maldito operador de computadora. Esto es cuestión de instinto. Sus ojos se deslizaron con desdén hacia una joven de pie junto a la cafetera, como si fuera invisible, sin insignias, sin condecoraciones. Moviéndose con calma mecánica, rellenaba la jarra. Pero el general Mason Creed, sentado al fondo, notó algo que los demás pasaron por alto: el sutil ajuste de su postura, el peso sobre la punta de los pies, el braceo mínimo de quien anticipa turbulencia. Era un gesto aprendido a 40.000 pies, mirando la muerte girar en el horizonte. El líder de ingeniería, ojeroso y derrotado, rompió el silencio. Señor, el giro es instantáneo. No hay ventana de corrección. Es imposible. La tensión se espesó. Nadie habló. Y entonces se escucharon pasos. Firmes. Medidos. La mujer de la cafetera caminó hacia la pizarra sin pedir permiso. Thorne bufó. ¿Esto es una broma? Ella no respondió. Destapó el rotulador y empezó a dibujar. 3 marcas de tiempo. Una palabra: hesitación del timón. El trazo era limpio, seguro, como si lo hubiera hecho antes, en medio del calor, del ruido y de fuerzas G que ciegan. Capitán James Monroe, veterano de combate, dejó de mirar el diagrama para fijarse en su manga izquierda. Un parche oscuro, casi invisible, pero con la luz adecuada, revelaba un cuervo en picada. Un símbolo que no se conseguía en entrenamientos. Solo se otorgaba a quienes habían sobrevivido a misiones de las que oficialmente nunca habían formado parte. Eso no es de dotación estándar, murmuró Monroe. Thorne frunció el ceño. Creed enmudeció. Él conocía ese emblema: División Eco Sombra. Operaciones borradas de cualquier registro, vuelo sin retorno esperado. El ingeniero jefe balbuceó. Señora, ese punto de pérdida está sugiriendo que hay margen de reacción a los 61 segundos. Ella giró la cabeza. Una frase. Solo si te entrenan para sentirlo antes de que el sistema lo reporte. Monroe se incorporó lentamente. Usted no es personal de apoyo, ¿verdad? No, capitán. Soy la operativa 6, Eco Sombra. Salí sola de Emberfee. Y nunca dejé de escuchar. En segundos, redibujó el Spectre F-39 en la pizarra. Preciso. Correcto. Y en el punto crítico, añadió una fina franja metálica de 3 pulgadas, colocada en un ángulo exacto para estabilizar el vórtice antes de que alcanzara el motor. Ningún discurso. Ninguna venta. Solo la solución. Thorne tragó saliva. Eso no es posible. Pero todos sabían que lo era. Creed se levantó despacio. La miró directo a los ojos. Capitana Lamb, dijo, eso no fue una corrección. Fue una maniobra de recuperación. Acaba de salvar este programa. Ella no parpadeó. No vine a salvarlo, señor. Vine a ver si todavía quedaba alguien que supiera escuchar. El aire cambió. No era ya una reunión técnica. Era el momento en que el mando pasaba, sin decreto, a manos de quien veía lo que nadie más podía. La proyección del terreno giraba sobre la mesa, cañón velo. Ella señaló. Su ruta es una trampa. El deslizamiento de la fase 9 movió el terreno 60 metros al este. Están volando hacia una ventana falsa. Alternativa, preguntó un oficial. Corredor Eco 5. 400 pies más alto. Más estrecho, pero estable. Lo calculó por satélite, insistió Monroe. Lo volé hace 3 noches. Sin luces. Sin enlace. Solo instinto. Silencio. Y entonces una voz desde el fondo. Entonces, ¿a quién demonios hemos estado informando toda la semana? Creed no respondió. La respuesta estaba frente a todos, con un rotulador en la mano, reescribiendo no solo un plan, sino la jerarquía entera. El aire dentro de la sala de reuniones aún estaba cargado cuando Creed ordenó que se proyectara el expediente de Harper Line. La pantalla cambió de la pizarra a un archivo clasificado, con sellos rojos y líneas negras que ocultaban la mayoría de los datos. Sin embargo,
Lo poco visible bastaba para que los presentes entendieran que no era una simple operadora, rango capitana, estado activo, autorización de nivel negro. Más de 4.500 horas de vuelo y certificaciones en aeronaves cuyos nombres estaban completamente tachados. Nadie respiraba. La mujer que hacía minutos servía café había volado en entornos donde el GPS era inútil, donde el aire mismo parecía conspirar contra la vida. Creed habló con voz grave. Ella sobrevivió al corredor de la Fire Ember durante la operación de apagón. Vientos cruzados de 200 nudos, 6 aeronaves abatidas. Sin ella, la línea de evacuación se habría roto. Un murmullo recorrió la sala. Pero, ni siquiera está en el registro. No respondió Creed con frialdad. Nunca debió estarlo. Harper se adelantó hacia la mesa central. La proyección del cañón Velo giraba lentamente, mostrando sus paredes angostas y la garganta oscura. Ella lo detuvo con un gesto preciso, ampliando una entrada oculta. Esta sección cambió hace 4 meses. Si siguen con la ruta Alfa 2, cualquier piloto caerá en un callejón sin salida. Los ingenieros miraban los datos y fruncían el ceño. Uno de ellos intentó objetar, pero ella ya trazaba la trayectoria nueva con 2 dedos en el mapa, entrada por Eco 5. Ascenso de 400 pies justo antes de la primera curva y descenso gradual para aprovechar la corriente ascendente en la salida. ¿Sin datos?, preguntó un joven ingeniero incrédulo. Sin datos, repitió ella. Lo sé porque lo volé a oscuras. Un silencio espeso volvió a cubrir la sala. Monroe se levantó despacio, no en desafío, sino con el reconocimiento de un igual. Lo que propone es arriesgado. Lo que tienen ahora es un suicidio, replicó Harper sin alzar la voz. El coronel Thorne, que hasta entonces había permanecido rígido en su asiento, trató de recuperar autoridad. Capitana Lang, esta misión tiene protocolos. No puede simplemente. Ella lo interrumpió con un gesto seco, señalando el ángulo mortal de la ruta actual. Los protocolos no sirven de nada si están basados en un mapa muerto. La frase dejó a Thorne mudo. Creed intervino, mirando a todos los presentes. A partir de ahora, el plan de vuelo se ajustará con las indicaciones de la capitana Lang. Nadie se atrevió a objetar. Era más que una orden, era una sentencia. La reunión se disolvió lentamente, pero un grupo de oficiales permaneció, como si marcharse fuera a admitir que no podían seguirle el ritmo. Harper, sin embargo, volvió a la cafetera como si todo aquello no tuviera peso. Vació la jarra fría y comenzó a preparar otra. Monroe se le acercó. ¿Es cierto que voló en Berfi sola? Ella no respondió de inmediato. Colocó una taza, la enderezó, y finalmente habló. No era la única volando. Pero fui la única que regresó. No lo dijo con orgullo, sino con una gravedad que heló a Monroe. Era un recordatorio de los que no habían vuelto. Cuando Harper cruzó la puerta, las conversaciones comenzaron de nuevo. No eran ya comentarios despectivos, sino susurros reverentes. ¿Ese parche será del proyecto Candado del Cuervo? Más antiguo. Eco Sombra. Nivel negro total. Dicen que voló 6 aparatos que no se pueden nombrar. Y que corrigió un programa entero con un rotulador seco. Pero ella ya se alejaba. Afuera, el crepúsculo cubría la base. El viento frío de Montana le golpeaba el cuello del uniforme. Inspector F-39 cruzó el cielo a gran velocidad, dejando un rastro limpio, sin pérdida de sustentación, sin llamaradas en el motor. Lo vio desaparecer en el horizonte, y supo que, por ahora, había ganado algo más que un vuelo estable. Había recuperado, aunque fuera por un instante, la capacidad de la sala de escuchar. Dentro, la pizarra aún conservaba las marcas fantasmales de su diagrama. Y sobre la mesa, una taza de café intacta se enfriaba, intocable, como si fuera un trofeo silencioso. Pero Creed, en su despacho, no dejaba de pensar en algo más. Si Harper había vuelto por iniciativa propia, ¿qué misión la había traído realmente hasta allí? ¿Y cuánto tiempo pensaba quedarse? La noche cayó sobre la base férrea de hierro, pero la sala de control seguía iluminada como si el día no hubiera terminado. Los ingenieros revisaban frenéticamente cada línea de código y cada plano de ala del Spectre F-39, siguiendo las correcciones que Harper había dejado en la pizarra. Afuera, en la pista, un par de mecánicos instalaban la franja metálica de 3 pulgadas que ella había sugerido, trabajando con la precisión de cirujanos bajo el zumbido constante de los generadores. En su oficina, Creed observaba la actividad a través de la ventana. Monroe estaba a su lado, de pie, con el uniforme arrugado y las botas manchadas de polvo de hangar. Nunca pensé que la vería en persona, dijo Monroe sin apartar la vista.
Los informes de Eco Sombra siempre parecían mitos. Creed encendió un cigarro, algo que no hacía desde años. No son mitos. Solo cosas que la gente no debería saber. ¿Por qué volvió?, preguntó Monroe. Cuando alguien así regresa, respondió Creed, no es por casualidad. Mientras tanto, Harper estaba sola en el hangar sur, inspeccionando un F-39 recién salido de mantenimiento. Sus manos recorrían el fuselaje con un tacto casi reverente, buscando imperfecciones que un ingeniero nunca vería. De pronto, un eco de pasos resonó detrás de ella. Capitana Land, dijo una voz grave. Era el comandante técnico Vargas, responsable de la integración de software del Spectre. He revisado su propuesta. Funciona, en teoría. Pero si falla, no habrá recuperación. Harper lo miró sin pestañear. Si no la aplican, tampoco habrá recuperación. Vargas tragó saliva y asintió. La prueba de vuelo será al amanecer. Monroe quiere pilotar. Ella negó con la cabeza. No. Yo lo volaré. Con todo respeto, usted ya no está asignada. Con todo respeto, comandante, yo no pido asignaciones. El intercambio quedó suspendido en el aire. Vargas sabía que discutir era inútil. Harper se dio la vuelta y siguió inspeccionando la aeronave, como si ya fuera suya. En el ala norte, Thorne caminaba rápido, con el rostro endurecido. En su mano llevaba un archivo sellado que había extraído de la unidad de inteligencia interna. Lo arrojó sobre el escritorio de Creed sin pedir permiso. ¿Quiere explicarme por qué tenemos a una operativa de nivel negro dictando protocolos aquí? Creed lo miró con una calma que helaba. Porque si no lo hace ella, ninguno de nosotros volverá a ver despegar un Spectre entero. Thorne apretó los puños. Esto es un riesgo innecesario. No confío en fantasmas del pasado. No necesita confiar, respondió Creed. Solo necesita obedecer. El silencio entre ambos fue tan denso que Monroe, desde la esquina, evitó moverse. Thorne se retiró, pero no sin lanzar una última mirada cargada de rencor hacia la ventana, donde Harper pasaba revista al avión. Poco después, Harper entró sin anunciarse. General, el corredor Eco 5 tiene un cambio adicional que no estaba en mi último vuelo. Un desprendimiento menor en la curva final. Lo esquivaré por la derecha, pero quiero que la telemetría esté lista para registrar todo. Creed la observó. ¿Quiere hacerlo sola? Es la única forma de que el equipo entienda dónde está el verdadero margen. Monroe habló por primera vez. Entonces iré como observador. Harper lo miró, midiendo su insistencia, y asintió con un leve gesto. Pero no toques los controles. La reunión se disolvió. Afuera, la temperatura descendía y un viento cortante recorría la pista. En el horizonte, el cielo se abría en un tono azul oscuro, preludio de un amanecer helado. Harper se detuvo junto al F-39, su sombra proyectada contra el fuselaje. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo pondría a prueba el avión, sino también a toda la cadena de mando que hasta esa mañana ni siquiera recordaba su nombre. En la torre, Creed apagó las luces de su despacho y se quedó mirando la pista vacía. En su mente, el rugido del motor ya resonaba. El destino del programa, y quizá algo más, dependía de un solo vuelo. Y mientras la primera brisa del amanecer rozaba el hangar, Harper subió al cockpit, cerró la cúpula y encendió los sistemas. La aguja del altímetro tembló como si también supiera lo que estaba por venir. El rugido del Spectre F-39 rompió la calma de la pista antes de que el sol asomara por el horizonte. La luz azulada del amanecer bañaba el fuselaje, haciendo que la franja metálica recién instalada brillara como una cicatriz fresca. Desde la torre, Creed y Thorne observaban en silencio. Monroe, sentado en el asiento trasero del cockpit, mantenía la respiración mientras Harper rodaba hacia el punto de despegue. Torre Spectre 1. La voz del controlador resonó por radio. Pista despejada. Viento cruzado de 12 nudos. Tiene luz verde. Recibido, respondió Harper con tono neutro. Empujó la palanca de potencia y el F-39 cobró vida, acelerando con una fuerza que presionó a Monroe contra el asiento. La nave se desprendió del asfalto como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. A 1000 pies de altura, Harper viró suavemente hacia el corredor Eco 5. El terreno se desplegaba ante ellos, un laberinto de paredes rocosas y curvas imposibles. Monroe notó cómo sus manos nunca se aferraban con fuerza al mando, sino que lo acariciaban, como si guiara a la aeronave con un instinto más que con fuerza. Primera curva en 5 segundos, anunció ella. Mantén tus ojos en el indicador de flujo. La nave se inclinó, las rocas pasaron a escasos metros de las alas. En la torre, los ingenieros contenían el aliento mientras las lecturas aparecían en la pantalla.
Ángulo estable, velocidad en margen, murmuró Vargas, siguiendo los datos. Pero en la segunda curva, la más cerrada, una ráfaga descendente golpeó al espectre. Monroe sintió como el fuselaje vibraba con violencia y vio como la aguja de sustentación caía en picado. Ahora, dijo Harper, y aplicó el timón con un toque tan breve que parecía imposible que surtiera efecto. El F-39 respondió con una corrección limpia, estabilizando la trayectoria antes de que la caída se convirtiera en espiral. En la torre, un murmullo de asombro se extendió entre los técnicos. Creed no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en el monitor. Thorne apretaba los labios hasta casi sangrar. Llegamos al desprendimiento, anunció Harper. El corredor se estrechaba, y un bloque de roca sobresalía peligrosamente en la curva final. Monroe juraría que no había espacio suficiente para pasar. Por la derecha, repitió Harper. En un movimiento seco, inclinó la nave, pasando tan cerca de la roca que Monroe escuchó el zumbido del viento cortado. Y entonces, justo antes de que el motor principal entrara en pérdida, la franja metálica hizo su trabajo, el vórtice se disipó, la potencia se mantuvo y el F-39 salió del cañón como un proyectil disparado hacia un cielo despejado. Prueba completa, informó Harper, como si hubiera sido un simple ejercicio. En la torre, el silencio duró varios segundos. Vargas fue el primero en hablar. Todas las lecturas dentro de parámetros. El motor izquierdo, estable. Creed tomó el transmisor. Spectre 1, aquí torre. Bien hecho, capitana. Recibido, torre. Regresamos a base. El aterrizaje fue tan impecable como el vuelo. Cuando Harper apagó los sistemas, Monroe se quitó el casco y la miró como quien observa algo que no sabe si admirar o temer. Eso no estaba en ningún manual. Ella sonrió apenas. Por eso funciona. De vuelta en la sala de reuniones, Creed ordenó que se archivaran los datos de la prueba bajo la clasificación más alta. A partir de ahora, la corrección de la capitana Lamb será estándar en toda la flota Spectre. Thorne se inclinó hacia él, con la voz tensa. Esto le dará a Lamb más poder del que debería tener. Creed lo miró de lado. El poder ya lo tenía. Solo lo vimos hoy. Mientras todos revisaban las gráficas de vuelo, Harper se apartó de la mesa y observó el mapa del cañón Velo que aún giraba en la pantalla. Sus ojos no estaban fijos en el terreno ya conquistado, sino en una sección más al norte, marcada en rojo, zona Helix. ¿Qué es eso?, preguntó Monroe al notar su mirada. Harper no respondió. Solo cerró la carpeta con el plan de vuelo y se encaminó hacia la puerta. Algo que aún no saben que van a necesitar volar. Y la dejó abierta, como si quisiera que la pregunta quedara flotando en el aire. El nombre zona Helix quedó suspendido en el ambiente como un filo invisible. Creed no tardó en cerrar la sala y ordenar que solo el personal con autorización de nivel negro permaneciera. Los ingenieros, confundidos, abandonaron el lugar sin atreverse a preguntar. Thorne, en cambio, se mantuvo en su asiento, con los brazos cruzados y una mirada cargada de desconfianza. Harper estaba de pie junto al proyector, observando el mapa en silencio. La zona Helix aparecía como una región montañosa cubierta por nubes de datos incompletos, un agujero negro en la cartografía oficial. Monroe la miraba con expectación. Creed fue directo al punto. No está en nuestros planes. Y por una razón. No en los suyos, corrigió Harper. Pero el enemigo ya la está usando. Thorne soltó una risa breve y seca. ¿El enemigo? Suena a paranoia. Paranoia, dijo ella sin apartar la vista del mapa, es creer que un corredor aéreo así está vacío. Monroe se inclinó hacia la proyección. La topografía parece imposible. Alturas irregulares, cambios bruscos de corriente. Exacto, dijo Harper. Lo imposible es lo que oculta lo que vale la pena. Creed apagó el proyector de golpe. No podemos entrar en Helix sin aprobación del Comando Central. No van a darla, respondió Harper con calma. Por eso lo haré yo. Thorne golpeó la mesa con la palma. Esto es insubordinación. Esto es prevención, replicó Harper. Si esperan a que los informes confirmen lo que ya sabemos, será demasiado tarde. El silencio que siguió fue más amenazante que cualquier grito. Creed se frotó el puente de la nariz. ¿Qué espera encontrar ahí? Harper finalmente lo miró a los ojos. Lo que derribó a los dos Spectre antes de que yo llegara. Y no fue el viento. En ese instante, un técnico irrumpió en la sala, jadeando. General, tenemos imágenes satelitales. Algo cruzó el corredor Helix hace menos de 2 horas. Sin transpondedor. Las miradas se cruzaron. Creed ordenó mostrar la grabación. En la pantalla apareció una sombra alargada moviéndose entre nubes, demasiado rápida para identificarla.
No era un espectre, pero su silueta recordaba a un prototipo que oficialmente nunca había existido. Monroe frunció el ceño. ¿Un hecho Axe? Pensé que todos fueron destruidos. Harper negó con un leve movimiento. No todos. La grabación se detuvo en un fotograma en el que se veía un destello metálico en el fuselaje. Harper se acercó, señalando un símbolo casi imperceptible, un triángulo invertido con 3 líneas. Creed lo reconoció al instante. Eso no es nuestro, no confirmó Harper, pero vuela como si lo fuera. Thorne parecía incómodo, pero su orgullo le impedía admitirlo. Incluso si es hostil, entrar ahí sin respaldo es un suicidio, se dijo Harper. Por eso necesito un segundo que no dependa de una cadena de mando para reaccionar. Sus ojos se posaron en Monroe. Él tardó apenas un segundo en entender. Dígame cuándo. Creed se interpuso. Si lo hacen, no podré cubrirlos. No oficialmente. Nunca lo hizo antes, respondió Harper, con una leve sombra de ironía. Monroe sonrió apenas. Thorne, en cambio, se levantó bruscamente y salió sin despedirse, dejando la puerta abierta. Creed lo observó marcharse, sabiendo que en menos de una hora la información estaría en oídos que no debía. Harper apagó todas las pantallas y recogió el mapa portátil de Helix. Al amanecer. Hangar Norte. Sin transmisiones. Monroe asintió. Creed permaneció callado, pero su mirada decía lo que sus labios no podían. Aquello no era una misión más, era una línea que, una vez cruzada, no tendría retorno. En la oscuridad del pasillo, Harper caminó hacia su alojamiento temporal. Mientras pasaba junto a una ventana, vio en la lejanía la silueta del F-39 que había salvado esa misma mañana. Y supo que quizá no volvería a verlo volar limpio otra vez. La madrugada aún no había roto el horizonte cuando Harper entró en el hangar norte. El aire estaba impregnado del olor metálico del combustible y del frío seco que precede a un día claro en Montana. El F-39 esperaba con la nariz apuntando hacia la puerta abierta, como un depredador a punto de saltar. Monroe ya estaba allí, revisando las sujeciones del casco y comprobando la presión de las ruedas. No intercambiaron saludos, solo un breve cruce de miradas que bastó para confirmar que ninguno tenía intención de echarse atrás. En la penumbra, Creed apareció sin uniforme de gala, vestido como un técnico cualquiera. Caminó hasta ellos con paso silencioso y entregó a Harper un sobresellado. No existe para nadie más que ustedes. Si caen, no habrá rescate. Harper tomó el sobre sin abrirlo. Así debe ser. Sin más palabras, subieron al cockpit. Monroe ocupó el asiento trasero, conectando los sensores manuales que evitarían depender de los sistemas principales. Harper inició la secuencia. El rugido grave del motor llenó el hangar, haciendo vibrar las paredes. La puerta comenzó a elevarse lentamente, dejando entrar el aire helado y la tenue luz previa al amanecer. En la torre de control, los operadores fingían no ver el despegue. Creed observaba desde las sombras, sin dar órdenes ni registrar la salida. Era un vuelo que no debía existir. El F-39 se deslizó por la pista y se elevó en un ángulo agresivo, ganando altitud con rapidez. Abajo, la base quedó reducida a un conjunto de luces que parpadeaban como si dudaran en despedirlos. Entrando en rumbo hacia Helix, anunció Harper. El paisaje cambió pronto. Las montañas se alzaban como murallas de piedra, envueltas en bruma. Los valles eran cuchilladas profundas en la tierra, y las corrientes de aire golpeaban la nave como manos invisibles. Monroe observaba las lecturas, variaciones súbitas de presión, ráfagas impredecibles. Esto está vivo, murmuró él. Por eso estamos aquí, respondió Harper, y redujo la velocidad justo antes de la primera garganta. El corredor Helix era estrecho y traicionero. Las paredes parecían moverse con cada cambio de luz, y en ciertos tramos, el cielo desaparecía por completo. Monroe activó el escáner manual, pero la señal se distorsionó. Interferencia no es natural. Harper frunció el ceño. Lo sabía. En la tercera curva, un destello metálico cruzó el campo de visión. Harper giró bruscamente, esquivando algo que pasó a escasos metros. La silueta apareció fugaz entre la niebla, un aparato sin distintivos, tan ágil como el espectre, pero con un timbre distinto en el rugido del motor. Contacto visual, informó Monroe, la voz tensa. No responde a canal de identificación. El intruso realizó una maniobra imposible, trepando en vertical antes de desaparecer en la nube. Harper lo siguió sin dudar. Los sensores se apagaron por completo, como si una mano invisible hubiera arrancado el cableado. Todo a mano, dijo ella, y empujó la palanca.
El F-39 salió de la nube en paralelo al aparato enemigo. Por un instante, sus cabinas estuvieron alineadas. Monroe alcanzó a ver un piloto tras el cristal, pero la visera opaca no dejaba distinguir el rostro. Luego, el intruso viró hacia un pasaje más angosto, un cuchillo de piedra apenas más ancho que las alas. «No vas a esconderte ahí», susurró Harper, y entró detrás. Las rocas rozaban las puntas de las alas. El aire se volvía denso y turbulento. Monroe sujetaba el arnés con fuerza, mientras Harper, con una precisión casi inhumana, mantenía el control. De repente, el intruso desapareció de la vista. El vero manual no detectaba nada. Solo quedaba el eco de su estela y un silencio extraño, demasiado limpio. Harper entendió lo que significaba. «Es una trampa». Antes de que Monroe pudiera responder, algo brilló en la sombra del pasaje, no una roca, sino un objeto metálico adherido a la pared. Harper giró bruscamente, y la onda expansiva de una detonación llenó el corredor. El F-39 se inclinó peligrosamente, perdiendo altura. Las alarmas internas gritaban, pero Harper ignoraba todas menos una, la que marcaba la integridad estructural. Con un golpe seco, consiguió estabilizarlo y salir del pasaje. El horizonte se abrió de nuevo, pero el intruso había desaparecido. «Tenemos que volver», dijo Monroe. Harper negó. «Aún no. No hasta saber qué esconden aquí». La respuesta quedó suspendida en el aire mientras un punto apareció en la lejanía del valle. No era el intruso. Era algo más grande, algo que no debería estar volando en ese espacio cerrado. Monroe tragó saliva. «Dime que eso no es lo que creo que es». Harper apretó los mandos y fijó la mirada. «Es peor».